Continuamos con el punto 521. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Luego continuamos leyendo una cita de San Juan Eudes, que aquí se nos ofrece, pero vamos a subrayar esta afirmación. Jesús es nuestro modelo y nosotros podemos y debemos, ¿no?, vivir en Él y Él vivir en nosotros. Todo lo que Jesús vivió, nosotros podemos vivirlo en Él y Él también lo vive en nosotros. Es una identificación mística que nosotros tenemos con Jesucristo. El hecho de que Él se haya encarnado por nosotros, uniéndose a nuestra naturaleza humana, asumiéndola, haciéndola suya, y al mismo tiempo haya tenido como un conocimiento personal de cada uno de nosotros, de José Ignacio, de Antonio, de María, de cualquiera de nosotros, eso debe de llevar, ¿no?, esa imitación de Jesucristo como modelo a esa frase que dice San Pablo: ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Para entender esto, creo que un ejemplo puede ser el que nos da el rezo de los salmos. En su día también hablamos algo de ello, pero aunque sea muy brevemente, me refiero a ello ahora. Los salmos, que son la oración de todo judío, esos 150 salmos del Salterio, obviamente Jesús, pues Él los aprendió a rezar como todo judío y sabía de memoria en hebreo los 150 salmos. Los salmos, por una parte, pueden ser rezados desde el sentido histórico en el que fueron escritos. Pues, por ejemplo, un salmo pues puede ser escrito por David con motivo de la petición de perdón de su pecado, ¿no? Pues por su pecado, por haberse quedado con la mujer de Urías y haber matado a Urías. Otro salmo puede ser, ha sido escrito en el momento de la victoria de Israel o el momento por el contrario, de haber sido enviados al exilio. O sea, los salmos han sido escritos en momentos históricos muy distintos. Bien, esos salmos nosotros los rezamos, los debemos de rezar ahora desde nuestra situación histórica y existencial. Pues uno reza un salmo en un momento en el que su vida está siendo a prueba, le han diagnosticado un cáncer, o vive la angustia de ver que en su familia no hay la unión que debiera de existir, y reza los salmos desde su situación existencial. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. O sea, aplica a su situación existencial ese salmo. Pero, en el fondo, el momento, o sea, la forma más perfecta de rezar el salmo no es ni la primera ni la segunda que he dicho, ni el contexto histórico el que fue escrito, ni solamente también la situación existencial en la que estoy yo. La forma más perfecta de rezar el salmo es la que hizo Jesucristo. O sea, Jesucristo, Él, el Dios hecho hombre, rezó los salmos llevándolos a su culmen. Es la oración que Cristo dirige al Padre. Y entonces nosotros, rezando los salmos, uniéndonos a la forma en la que Cristo los rezó, estamos viviendo este doble misterio que dice este punto del catecismo. Nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros. Yo me uno a ese momento en el que Jesucristo dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, rezó ese salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo me uno al momento existencial de Jesucristo en el que Él pronunció esa oración, y Jesús se une a mí en el momento existencial en mi vida en el que yo estoy sintiendo pues una prueba de soledad, una prueba de abandono, y yo rezo también diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, nosotros vivimos este misterio de comunión en Él
y Él vive ese misterio de comunión en nosotros. Es como si Jesús hubiese asumido en su encarnación nuestra situación existencial. Imaginaros, por ejemplo, pongo un ejemplo dramático. Y yo sé que generalmente las cosas pues, no suelen ser el día a día de nuestra existencia, no se refleja en situaciones tan dramáticas, pero bueno, lo pongo para que pues para que caigamos en cuenta de esta identificación entre Cristo y nosotros. Imaginaros un preso condenado a muerte que está en su celda y sabe que al día siguiente no va a ser ejecutado. Imaginaros esa situación. Bueno, esa persona está llamada a tener una identificación con Cristo en Getsemaní, quien en la víspera de su pasión vive ese momento de lucha interior por decir, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hay como una identificación existencial entre este hombre y Jesucristo. Él participa del misterio de Cristo y Cristo participa también de su situación existencial. Bueno, he puesto este ejemplo, como he dicho, pues dramático, pero podríamos referirlo igual, exactamente igual a situaciones no tan dramáticas. O sea, la vida de Cristo supone una identificación con nosotros y nosotros con Él. Por eso dice, estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Bien, y concluyo con una cita de San Juan Eudes, que aquí nos ofrece el Catecismo. Dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús, y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su Iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Es impresionante, ¿no?, que San Juan Eudes llega a hacer esta afirmación. Es decir, como que Jesús quiere continuar llevando a cabo, ¿no?, adelante su misterio, el misterio de la encarnación, el misterio de la salvación a través de nosotros. Vuelvo a leer este punto, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda la Iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros, gracias a estos misterios. O sea que el misterio de la salvación, en cierto sentido podemos decir que está terminado, pero en otro sentido podemos decir que está inconcluso. O sea, Cristo nos salvó con su muerte en la cruz. Bien, pero también tenemos textos en la Sagrada Escritura en los que se nos dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Las dos cosas son verdad. O sea, la salvación ya se ha realizado, pero también es cierto que Dios ha querido que ese modelo de salvación ahora se vea reflejado en nuestra vida, que se traduzca, o sea, que nosotros lo prolonguemos, que nosotros lo continuemos, que nosotros seamos otro Cristo para la vida del mundo. O sea, que ser cristiano es ser otro Cristo. Ser cristiano es que ese modelo, ese único modelo que es Jesucristo, tenga reflejos aquí y allá. Cristo es el único modelo, pero al mismo tiempo nosotros estamos llamados a ser como espejos de Cristo, espejos de Él, ¿no? Por eso es importante que también cuando ensalzamos, ¿no?, pues a las personas, pues por sus virtudes, o especialmente a los santos, etcétera, también seamos muy parcos en la forma de serlo. O sea, no les divinicemos. O sea, entendamos que los santos son santos únicamente en cuanto han reflejado algo el rostro de Cristo.
no hay que idolatrizar. Es verdad que veneramos a los santos, ¿no? Pero sin idolatrizarles, porque su santidad no es más que un reflejo de la santidad de Dios. ¿No? Esto es importante, ¿eh? Es importante este matiz. El mundo protestante a veces nos ha acusado de idolatrizar, y no es cierto que lo hayamos hecho, pero bueno, también es verdad que tenemos que subrayar que nosotros no idolatrizamos ni a la Virgen María ni a los santos, sino que entendemos que ellos son espejo de la santidad de Dios, y nosotros estamos llamados a serlo. Ser modelos de los demás en la medida en que nosotros tenemos a Cristo como nuestro modelo. Y San Pablo dice, ¿no? Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. O sea, en la medida en que yo imito a Jesucristo, imitadme a mí. En la medida en que no le imito, no me imitéis. Bien, esta es por lo tanto, ¿no? La invitación que nos hace San Juan Eudes, la de prolongar ese misterio, ese modelo de Jesús ante los hombres.